Jean-Paul nació en París en 1905 y falleció en 1980. Fue un filósofo, escritor y dramaturgo y activista político francés, reconocido mundialmente como la figura central del existencialismo ateo, una corriente que revolucionó la forma de entender la vida humana en el siglo XX, la infancia y la pérdida. Pues él quedó huérfano de padre a los 15 meses, pues esto hizo que creciera bajo la fuerte influencia de su abuelo materno y un profesor alemán que pues le inculcó el amor por la lectura y por las letras desde muy niño. Esto lo convirtió en un joven profundamente intelectual, pero aislado de otros niños de su misma edad. La Segunda Guerra Mundial, punto de quiebre. Su vida cambió radicalmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 fue movilizado por el ejército francés como meteorólogo y un poco después fue capturado por las tropas nazis. Pasó 9 meses en un campo de prisioneros y la guerra de Treveirs. Esta experiencia pues fue directa de la falta de libertad y el encierro fue fragilidad en la vida humana, destruyó cualquier idea romántica que tuviera sobre el mundo. El París del posguerra. Al ser liberado regresó a un París ocupado y participó activamente en la resistencia francesa. Tras la liberación de la ciudad en 1944 y el ambiente del optimismo y la necesidad de construcción social propiciaron sus ideas que florecieran, se convirtió en el rey de cafés del barrio Saint-Germain-des-Prés, como el Café de Flores, donde quedaba horas escribiendo. Su compañera de vida, pues este contexto histórico es imposible mencionar a Simone, que se conocieron en la universidad y formaron una pareja intelectual, sentimental y legendaria. Decidieron romper con los esquemas tradicionales, nunca se casaron, nunca vivieron juntas y mantenían una relación pues abierta y pues basada en la honestidad radical, influyéndose mutuamente en toda la física. Obras más emblemáticas: Y ser la nada, de 1943. Es un tratado filosófico fundamental de un libro denso y técnico de más de 300 páginas, donde se sientan las bases de su teoría. Y aquí introduce pues los conceptos del ser humano y que es pura vacía posibilidad. La náusea, 1938, su primera novela y una obra de arte literaria a través de la protagonista Anthony Rokestin. Sastre narra que pues forma diario de crisis existencial de un hombre que observa cotidianas experimentar un profundo asco o náusea al darse cuenta que el mundo y la existencia carece por completo de un sentido o una justificación lógica. ¿Dónde radica su importancia? Pues la verdadera importancia del producto de Sastre es que no se queda encerrada en las bibliotecas de nuestras universidades al escribir novelas y otras obras que pues, tienen un gran éxito. ¿Qué es y quién consiste? La existencia procede de la esencia. Este es el pilar de todo su pensamiento y pues para explicarlo en el video puedo usar el famoso ejemplo del objeto. Y si una artesana va a fabricar un objeto, por ejemplo un cortapapeles o una silla, primero tiene la idea de su cabeza, la esencia, su utilidad, para qué va a servir. Luego la fábrica lo hace existir. El objeto ya nace en un destino de función fija. El caso del ser humano. Con los humanos ocurre exactamente lo contrario. No hay Dios creador que nos haya diseñado un manual de instrucciones con un propósito predeterminado del ser humano. Primero que nada, pues aparece en el escenario del mundo, existe y encuentra ahí, y solo a través de sus acciones o de las elecciones de su historia posterior empieza a definirse a sí mismo, a decir que construye su esencia y eres lo que decides ser. El filósofo usa una frase muy famosa: el hombre está condenado a la sumisión de su propia voluntad. Aunque suena pesado, significa que nadie eligió nacer ni ser lanzado al mundo, pero una vez que habitamos en él, somos completamente dueños de cada acto que ejecutamos. No existen señales divinas, no hay un camino fijo, ni estrellas que dicten nuestro camino, ni siquiera una condición biológica que nos obligue a actuar de un modo determinado. Cada decisión depende de uno mismo. Como el peso de decidir todo el tiempo causa una onda de angustia, la gente suele inventar excusas para evadir su propia culpa. A este fenómeno el pensador lo llamó la mala fe. Esto sucede cuando un individuo se miente a sí mismo y adopta un papel social idéntico al de una marioneta para no tener que elegir.
Las frases más comunes sobre este tipo de personas son: yo actúo así por culpa de mi familia, o la sociedad me obligó a fallar. Para este análisis, ocultarse detrás de acontecimientos para justificar las fallas es una actitud que debilita al ser humano, ya que se quita a sí mismo la capacidad de cambiar su vida. Aunque pensadores de épocas pasadas ya habían puesto a la existencia en el centro, él tomó esas ideas que estaban sueltas y las unificó en un sistema de pensamiento ateo completamente cohesionado. Demostró que la ausencia de una divinidad no debe llevarnos al vacío caótico, sino a una nueva valoración de libertad y de la dignidad de cada individuo. Cambió la función del pensador en la sociedad moderna. Para él, la filosofía no es un juego de hipótesis conceptuales para debatir en un sillón cómodo. Quien piensa tiene la obligación ética de involucrarse con los hechos sociales de su época, tomando un bando activo ante las injusticias, los conflictos bélicos y las crisis de derechos humanos. En sus escritos, analizó a fondo cómo la mirada ajena nos afecta. Su frase más famosa, el infierno son los demás, no significa que debamos odiar a la humanidad, significa que nuestra identidad se ve juzgada de forma constante por los ojos de personas. Al vernos, el prójimo nos quita el dominio en nuestra imagen, lo que causa un choque inevitable de voluntades libres. Sus detallados análisis sobre la angustia, el desánimo y las trampas de autoengaño influyeron en el desarrollo de la psicología existencial. Dejó como enseñanza que la salud mental de una persona no depende de los traumas ocultos del pasado, sino de cómo decide enfrentar su mañana y sus opciones en el presente. ¿Dónde y en qué trabajó? En los años 30, al concluir sus estudios en una academia de París, se ganó la vida como docente en las escuelas de educación media. Dictó clases de filosofía a los jóvenes en planteles como Le Havre, Laon y finalmente en el Instituto de la capital gala. Aunque poseía un gran talento pedagógico, las normas del sistema educativo no encajaban con él. Al finalizar la época bélica, gracias al masivo éxito de sus textos, dejó las aulas definitivamente para dedicarse de tiempo completo a escribir. Vivía de los dividendos de sus novelas, de la venta de sus ensayos y del éxito obtenido en las salas teatrales donde se exhibían sus piezas dramáticas. En 1945, junto a Simeón y otros intelectuales, hizo una de las publicaciones más importantes de esa época, Tiempos Modernos. En este espacio mensual desempeñó labores de analista, jefe editorial y columnista, guiando los debates del continente europeo sobre temas como el consumismo, los capitales mundiales y la caída de las colonias. No solo usaba la pluma, acudía a los sitios de conflicto, mostró simpatía por la independencia de naciones oprimidas por el dominio francés, viajó a Cuba para dialogar con los jefes de la revolución y apoyó movimientos estudiantiles de mayo del 68, llegando a ser custodiado en un momento por mostrar volantes de huelga en vía pública. Su fama llegó a tal punto que en el 64 el Comité de Suecia decidió darle el Premio Nobel de la Literatura. No obstante, en un acto de total sintonía con sus ideas, envió un documento declinando la distinción y el beneficio económico. Manifestó que un escritor jamás debe de dejar que lo conviertan en un monumento vivo ni aceptar obsequios oficiales, ya que eso limitaría su capacidad y su honestidad ante la sociedad.